¿Qué clase de embrujo eres, bestia? ¿Quieres saber el desenlace de la historia del maestre y el barco? Quédate a escucharnos hasta el final. Somos el proyecto Privia Salva. Investigamos y damos a conocer aquellas historias y casos de suspenso que se han intentado ocultar a la mayoría de las personas, y de los cuales se ha negado su existencia una y otra vez. Soy Victoria y mi trabajo consiste en ayudar y coordinar a los agentes investigadores para que puedan llevar a cabo su labor, y me encargo de mantenerte informado. El día de hoy vamos a conocer el final de la historia de Don Melchor. Si no has escuchado la primera parte, te invito a escuchar el episodio anterior, te dejo el enlace en la descripción. Comenzamos. El maestre va a proa y se sienta en un peldaño de la escalera del castillo para descansar. Recuerda a Isela, a sus padres y su propia infancia en León. Recontaba en su mente los alimentos listados en los libros de consumo de la carabela. Había mucha comida y agua para él, pero ¿cómo podría navegar el barco solo? Tendría que encontrar la manera. Un viento helado pega en su espalda. Las velas aceleran el buque, el viento sopla con energía. El maestre se dirige al timón para dirigir la carabela, cuando ve la sombra que un hombre dejaba ver a espaldas de la luz que daba el único farol encendido. Buenas noches, don Melchor. ¿Está viendo usted a Ejecatl? Salí de Cuautitlán hace días. ¿Conoce ese lugar?, dice aquel hombre que no dejaba verse bien. Cuautitlán, recuerda el maestre. De un lugar cerca de allá llevaron las 3 reliquias. Eso me comentó don Florencio. Las 3 reliquias: Tlaloc, Tezcatlipoca y Ejecatl, exclama Ejecatl. Don Melchor siente cómo su sangre fluye por su cuerpo y el miedo comienza a rodearlo. No puede ser lo que está pasando, piensa para sí mismo. Sí, lo es, dice Ejecatl en la mente de don Melchor sin mover una sola vez la boca. Debo estar enloqueciendo. He perdido la razón, piensa el maestre. ¿Y quién no, maestre? ¿Quién no la ha perdido? La razón, filosofa Quetzalcóatl, que cubre su rostro con la máscara de Ejecatl. Ahora despierta que sopla el viento, le dice. El maestre despierta de su pesadilla con el viento en su espalda, para ver cómo las ráfagas empujan el buque a la deriva. Corre al timón y comienza a luchar contra la turbulencia. Ve cómo se alza desde el mar hacia el cielo una tromba al costado de la bella Antonia y gira unos grados en sentido opuesto. La tromba pasa lenta, muy cerca, y se escucha el canto de una mujer, de Quiahuitl. La bella Antonia retoma el curso y Melchor da una bocanada de aire a sus pulmones y lo suelta lentamente. Qué cerca estuvo de golpear el barco. La bella Antonia, como si fuese a la deriva, va navegando en aguas del misterioso triángulo formado entre la Florida, San Juan Bautista y las Bermudas, ahora piloteada y tripulada solo por el maestre, don Melchor Rendón, quien teme estar alucinando lo que en esa noche vive, creyendo que su cordura se ha perdido cayendo fuera de sí. ¿Será esto un mal sueño? ¿O será que así quedaré en este delirio en mi cabeza? ¿O será que la realidad es más sorprendente de lo que mis ojos habían visto hasta antes de este viaje?, dice don Melchor en voz alta. El viento cada vez se hace sentir con más fuerza. Se escuchaban zumbar a las ráfagas de aire. El maestre cedió a su impotencia de pilotear él solo la nave. Viendo hacia los cielos, se da cuenta que se podría encontrar con una gran tormenta. Los recuerdos de toda su vida se recapitularon en su memoria. Ahora estaba a la deriva, a merced de su destino. Don Melchor toma la única lámpara encendida y va a la bodega a tomar una pieza de jamón y una botella de vino. Se sienta a comer bajo la tenue luz. Termina su cena con un sorbo de su bebida, cuando siente la presencia de alguien aparte de él en la bodega. Tomando la lámpara, la alza para alumbrar el rincón y se ve el resplandor de los ojos de una bestia. De un sobresalto, deja caer la botella de vino. Melchor alza aún más la lámpara y deja ver frente a él la figura de un enorme jaguar sentado con su mirada fija en el maestre. Don Melchor, buenas noches, o debo decir, buenos días, maestre, dice el jaguar. ¿Qué clase de embrujo eres, bestia?
contesta don Melchor desconcertado de lo que sus ojos ven. Embrujo, qué saludo tan descortés, contesta el jaguar. Más respeto a Tezcatlipoca el negro. ¿Tezcatlipoca?, pregunta el maestre. Ya conoció a Quetzalcóatl y a Cihuaquiahuitl. Ahora me conoce a mí, contesta Tezcatlipoca. ¿Y qué quiere Tezcatlipoca de mí? ¿Y qué quieren Quetzalcóatl y Ejecatl y Cihuaquiahuitl?, pregunta el maestre. ¿Qué queremos de usted? Más nada, que nos ayudara a regresar. Lo hecho está, agradece Tezcatlipoca. La tormenta nos hundirá, dice Melchor. Ah, Tlaloc, no creo que venga como tormenta. Esta vez viene como huracán, comenta Tezcatlipoca. ¿Un huracán? ¿Qué infierno en mi mente es este?, pregunta el maestre. ¿Crees que está solo en tu mente? Pues yo lo veo muy real, dice Tezcatlipoca. ¿No se da cuenta que todo lo que ve y escucha, todo lo que siente es real? Así que no tema, y enfrente a su único miedo como enfrentará al huracán, continúa Tezcatlipoca. Enfrente al mar y al huracán. Don Melchor enmudece y Tezcatlipoca se despide. Muchas gracias y hasta siempre, maestre. El jaguar da un brinco hacia cubierta y brinca por la baranda del barco, convirtiéndose en humo y desapareciendo por el cielo con el fuerte viento. Don Melchor corre al timón y enfrenta la llegada de Tlaloc. La bella Antonia es embestida por el huracán. El maestre se sujeta con toda firmeza al timón. El zumbido del viento no cesa. Cuando un trueno pega en el mástil mayor junto con una luz que alumbra toda la bella Antonia. ¡Tlaloc!, grita don Melchor. ¡Tlaloc! El maestre se mantiene con fuerza hasta llegar al centro del huracán. Una calma reinaba el agua y una luz desde el cielo va levantando lentamente a la bella Antonia hasta lo alto, mientras el huracán se desvanece en el agua. Entonces, un fuerte estruendo se escucha mientras una enorme serpiente alada de luz sube hasta lo más alto de la bóveda celeste, para solo dejar una estela en la noche. Soy Max Caquena y es el tiempo de partir. Muy bien, ya estoy de vuelta con ustedes. Seguramente te estás preguntando qué está pasando aquí. Pues bien, te presento los 4 puntos más importantes de la investigación. Punto número 1. Don Santiago desaparece sin dejar ningún rastro, solo dejó un diario escrito por Isela Ramírez. Punto número 2. A don Santiago se le encuentra un homónimo de hace 400 años que está vinculado al robo de unas reliquias mexicas. Punto número 3. Isela Ramírez es esposa de Melchor Rendón, tripulante de la embarcación donde se trasladaban las reliquias a España. Punto número 4. El diario de Isela contiene relatos de la época colonial, en los que muestra investigaciones de sucesos inexplicables que aquí mismo les daremos a conocer y que curiosamente se mantienen vigentes. Si quieres escucharlos, te invito a suscribirte y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de ellos. Continúa con Isela Ramírez y conmigo. Yo soy Victoria y escúchanos en el siguiente episodio. Hay muchos registros de personas abducidas que ya es imposible negarlo en estos tiempos. Esa vez mientras caminaba con mis amigos vimos una luz en el cielo, no era como cualquier otra que conozca. Para mí eso es penalti. De ninguna manera eso es penalti, ni siquiera lo toca. Sí, es claro como le pega por atrás. Yo juraba que era un penalti, pero ahora que lo veo en las repeticiones, como que no es penalti, creo que no es.